Espíritu Santo, tú sabes que este mensaje no puede ser pronunciado sin tu unción especial. No quiero decir una sola palabra sin que confirmes cada verdad que voy a declarar. Ven ahora mismo y revela a través de mí las señales que confirman cuando alguien lleva una unción que incomoda al infierno y transforma el mundo. Hoy siento profundamente en mi espíritu que este mensaje es para alguien muy específico, alguien que siempre se ha sentido diferente de otros cristianos, alguien que experimenta cosas extrañas en la presencia de Dios, que no puede explicar ni encuentra quien lo comprenda, alguien que ha sido atacado de formas que no tienen sentido, como si algo en el reino espiritual reconociera en ti una amenaza que tú mismo aún no comprendes. Voy a decirte algo que puede sorprenderte, pero que necesita ser revelado. Hay una diferencia entre ser cristiano y llevar una unción poderosa. La mayoría de las personas son creyentes fieles que van al cielo cuando mueren, pero algunos, muy pocos, llevan una marca especial del Espíritu Santo que los convierte en armas poderosas contra el reino de las tinieblas. Y si estás escuchando este mensaje, hay una gran probabilidad de que seas una de esas personas. Hay 5 señales específicas que Kathryn Kuhlman identificó a lo largo de décadas de ministerio como marcas inequívocas de una unción que es peligrosa para Satanás. Señales que confirman que no eres solo un cristiano más en la multitud, sino alguien escogido para operar en dimensiones de poder que pocos pueden soportar. Pero antes de revelarte estas 5 señales transformadoras, el Espíritu Santo necesita que entiendas algo absolutamente crucial. ¿Por qué esta unción especial siempre viene acompañada de oposición intensa e incomprensión, incluso de otros cristianos? Espera, para todo lo que estás haciendo. Antes de continuar, necesito que entiendas que lo que estoy a punto de compartir no es para alimentar el ego espiritual, ni crear un sentimiento de superioridad. Es para confirmar algo que tu espíritu ya sabe, pero que tu mente ha dudado. Es para validar experiencias que has tenido, pero que nadie a tu alrededor ha podido interpretar correctamente. No es coincidencia que hayas sido dirigido a este mensaje hoy. El mismo hecho de que algo dentro de ti haya reaccionado al título ya es un indicativo de que puedes llevar esta unción especial. Personas sin esta marca rara vez se interesan en este tipo de revelación porque no resuena con su experiencia espiritual. Déjame explicarte algo que Kathryn Kuhlman entendía mejor que cualquier líder cristiano de su generación. Dios no unge a todas las personas de la misma manera, ni con la misma intensidad. Así como no todos los soldados son entrenados para misiones especiales, no todo cristiano está preparado para llevar una unción que opera milagros extraordinarios y rompe fortalezas del enemigo centenarias. La unción poderosa no se trata de ser mejor que otros cristianos. Se trata de estar específicamente preparado para tipos de guerra espiritual que exigen un poder sobrenatural, diferenciado. Se trata de llevar una autoridad que hace que los demonios tiemblen cuando entras en una habitación. Se trata de tener acceso a dimensiones de fe que mueven montañas que parecen imposibles. Pero aquí está lo que pocos entienden. Esa unción siempre viene con un precio alto. Personas con unción poderosa enfrentan ataques más intensos, incomprensión más profunda, soledad más prolongada y responsabilidad más pesada. Porque mientras mayor es la unción, mayor es la amenaza que representas para las fuerzas de las tinieblas. ¿Te has preguntado por qué tu vida cristiana ha sido tan diferente a la mayoría? ¿Por qué enfrentas ataques que otros no enfrentan? ¿Por qué sientes un hambre de Dios que parece insaciable? ¿Por qué experimentas manifestaciones del Espíritu Santo que dejan a otras personas incómodas? Puede ser porque llevas una marca que pocos pueden reconocer. Señal número 1.
experimentas la presencia de Dios de forma tangible y frecuente. Para la mayoría de los cristianos, sentir la presencia de Dios es una experiencia rara y especial. Para las personas con unción poderosa, es una realidad casi diaria. No solo sabes que Dios está presente, lo sientes físicamente de formas que puedes describir. Puede ser calor sobrenatural que viene de la nada. Puede ser hormigueo que recorre tu cuerpo durante la adoración. Puede ser un peso de gloria que te hace llorar sin motivo aparente. Puede ser viento espiritual que sientes, pero nadie más percibe. Puede ser incluso aromas divinos que aparecen en momentos de oración profunda. Kathryn Kuhlman siempre decía que las personas con unción especial tienen sus sentidos espirituales más agudos que lo normal. Ellas pueden detectar la presencia de Dios, pero también pueden discernir presencias demoníacas de formas que asustan a personas comunes. Mariana, enfermera de un hospital en Sao Paulo, siempre supo que era diferente espiritualmente. Desde niña sentía presencias que otros no sentían. En la adolescencia, comenzó a darse cuenta de que cuando oraba por personas enfermas, algo sucedía que los médicos no podían explicar. Un día específico estaba cuidando a un paciente en coma hacía 3 meses. Durante el turno nocturno, sintió una compulsión irresistible para orar por él. En el momento en que tocó su frente y comenzó a orar, sintió calor intenso en sus manos y una presencia tan fuerte en la habitación que comenzó a temblar. El paciente abrió los ojos por primera vez en 3 meses. Los médicos lo llamaron una casualidad inexplicable, pero Mariana sabía que había sido tocada por el poder de Dios a través de la unción que ella llevaba. A partir de ese día, comenzó a entender que no era solo enfermera, sino instrumento de sanación en las manos del Espíritu Santo. Si experimentas la presencia de Dios de formas que puedes describir físicamente, y esto sucede con una frecuencia que sorprende a otros cristianos, puede ser la primera señal de que llevas una unción poderosa. Señal número 2. Enfrentas oposición espiritual desproporcionada a tu edad o posición. Las personas con unción poderosa siempre enfrentan ataques más intensos que los cristianos comunes. No porque Dios no los proteja, sino porque el enemigo reconoce en ellos una amenaza futura al reino de las tinieblas e intenta neutralizarlos antes de que comprendan el poder que llevan. Puede ser que hayas enfrentado traumas infantiles que no tenían sentido. Puede ser que las relaciones se compliquen sin motivo aparente cuando intentas acercarte a Dios. Puede ser que las oportunidades desaparezcan misteriosamente cuando estás a punto de avanzar espiritualmente. Kathryn Kuhlman enfrentó oposición desde joven que era desproporcionada a lo que cualquier persona de su edad debería enfrentar. Críticas de líderes religiosos, abandono de personas cercanas, ataques a su reputación que comenzaron mucho antes de que ella tuviera algún ministerio público. El enemigo ataca precocemente a personas con unción poderosa porque él puede ver en el reino espiritual lo que ellas se convertirán en el futuro. Es como intentar destruir un árbol cuando aún es una semilla, sabiendo que, si crece, producirá frutos que alimentarán a multitudes. Carlos, hoy pastor de una iglesia en crecimiento en Brasilia, cuenta que desde adolescente enfrentaba oposiciones extrañas. Padres que se oponían a su fe de maneras ilógicas, profesores que lo perseguían sin motivo, amigos que se alejaban cuando hablaba de Jesús. En la universidad, la situación se intensificó. Cada vez que intentaba organizar estudios bíblicos o evangelizar, enfrentaba resistencias que iban más allá del rechazo normal. Era como si una fuerza invisible movilizara a las personas en su contra. Solo cuando comenzó a ministrar y a ver milagros ocurrir a través de sus oraciones, entendió. La oposición precoz se debía a que el enemigo sabía que él se convertiría
en una amenaza significativa para el reino de las tinieblas. La intensidad de los ataques era proporcional a la unción poderosa que llevaría en el futuro. Si tú siempre has enfrentado oposiciones que parecían desproporcionadas a tu edad, posición o influencia actual, puede ser porque llevas una unción que el enemigo teme y quiere neutralizar antes de que se manifieste plenamente. Señal número 3. Las personas son impactadas sobrenaturalmente solo por tu presencia. Esta es quizás la señal más obvia de una unción poderosa. Cuando estás presente, suceden cosas que no dependen de lo que dices o haces. Tu simple presencia libera una atmósfera espiritual que toca a las personas de maneras inexplicables. Puede que la gente comience a llorar cuando te acercas, sin que hayas dicho nada. Puede que sientan convicción de pecado en tu presencia. Puede que reciban sanación física solo por estar en el mismo ambiente que tú. Puede que los demonios se manifiesten intentando huir de tu proximidad. Kathryn Kuhlman era famosa por este fenómeno. Las personas eran sanadas incluso antes de que ella comenzara a orar. Otras caían bajo el poder de Dios solo con que ella pasara cerca. No era manipulación ni sugestión psicológica. Era la unción que ella llevaba creando una atmósfera sobrenatural donde lo imposible se volvía normal. Ana Beatriz, maestra de una escuela pública en Recife, siempre notó que su presencia afectaba a las personas de manera extraña. Los alumnos problemáticos se calmaban cuando ella entraba al aula. Sus compañeros de trabajo buscaban conversar con ella cuando enfrentaban problemas personales, incluso sin saber que ella era cristiana. Un día, una colega que llevaba meses con una depresión severa le pidió que almorzara con ella. Durante la conversación, Ana no habló nada específico sobre la fe o la religión. Solo escuchó y demostró cariño genuino. Al final del almuerzo, la colega dijo que sentía una paz que no experimentaba hacía años. La semana siguiente, la misma colega buscó a Ana para decirle que había decidido volver a la iglesia después de años alejada. Dijo que algo en la presencia de Ana había tocado su corazón de una manera que no podía explicar. Ana entendió que llevaba una unción que ministraba a las personas, independientemente de sus palabras. Si notas que tu presencia afecta a las personas de maneras que van más allá de lo normal, causando reacciones espirituales que no has provocado intencionalmente, puede ser evidencia de una unción poderosa operando a través de ti. Señal número 4. Recibes revelaciones y sueños proféticos con frecuencia inusual. Las personas con unción poderosa tienen acceso especial a las frecuencias celestiales. Reciben sueños, visiones, palabras proféticas y revelaciones con una regularidad que sorprende a otros cristianos. No es que sean más espirituales, sino que llevan una antena espiritual más sensible. Puede que sueñes con eventos antes de que sucedan. Puede que recibas palabras específicas para personas que confirman cosas que solo ellas sabían. Puede que tengas visiones durante la oración que se revelan proféticas. Puede que sepas cosas sobre situaciones sin que nadie te las haya contado. Kathryn Kuhlman recibía revelaciones específicas sobre las personas que estaban siendo sanadas durante sus cultos. Ella veía en el espíritu dónde estaban las enfermedades. ¿Qué tipo de sanación estaba ocurriendo? Incluso detalles médicos que confirmaban la autenticidad de los milagros. Este acceso a la revelación no es para impresionar a la gente, ni para sentirse especial. Es una herramienta de lucha espiritual que permite a la persona operar con precisión profética en las situaciones que enfrenta. Roberto, empresario de Belo Horizonte, siempre tuvo sueños extraños que se revelaban, proféticos. En la adolescencia, soñaba con situaciones que ocurrían semanas después. En la vida adulta,
Recibía revelaciones sobre decisiones de negocios que lo protegían de pérdidas o lo dirigían hacia oportunidades. Un período específico estaba considerando una sociedad que parecía muy lucrativa. Durante una semana, tuvo el mismo sueño 3 veces. Veía a la persona ofreciendo la sociedad rodeada de sombras oscuras. En el sueño, una voz decía claramente: «No te asocies con quien anda en tinieblas». Decidió investigar más a fondo y descubrió que el potencial socio estaba involucrado en esquemas fraudulentos que solo salieron a la luz meses después. El sueño profético lo había protegido de una situación que podría haber destruido su reputación y sus finanzas. Si recibes sueños, visiones o revelaciones con una frecuencia que otros consideran inusual, y esas revelaciones se confirman regularmente, puede ser evidencia de que tienes acceso profético que acompaña a una unción poderosa. Señal número 5. Sientes un hambre insaciable por más de Dios que nunca disminuye. Esta es quizás la señal más interna, pero una de las más confiables. Las personas con unción poderosa tienen una sed de Dios que no se satisface con experiencias espirituales normales. Siempre quieren más intimidad, más poder, más presencia, más revelación. Mientras otros cristianos se contentan con un culto por semana y una oración rápida antes de las comidas. Las personas con unción poderosa tienen un hambre que las impulsa a buscar a Dios con una intensidad que puede parecer obsesiva para los observadores externos. Este hambre no es religiosa ni legalista. Es una genuina necesidad espiritual, de conexión con Dios que funciona como oxígeno para el alma. Sin esto, la persona se siente espiritualmente sofocada. Kathryn Kuhlman hablaba constantemente de este hambre que la consumía. No podía pasar un día sin horas de comunión íntima con el Espíritu Santo. No por obligación religiosa, sino por necesidad existencial. Era este hambre lo que la mantenía conectada a la fuente del poder que fluía a través de ella. Patricia, médica de una clínica en Salvador, siempre se sintió extraña entre otros cristianos, porque su hambre por Dios parecía exagerada para ellos. Se despertaba de madrugada para orar, no por disciplina, sino por necesidad. Ayunaba regularmente porque sentía que necesitaba desconectarse de lo natural para conectarse mejor con lo sobrenatural. Otros cristianos la consideraban fanática. Decían que exageraba, que Dios no exigía tanto, que debería tener más equilibrio, pero Patricia sabía que no era una elección. Era como si algo dentro de ella demandara esa intimidad intensa con Dios. Cuando comenzó a orar por pacientes y a ver curaciones que la medicina no podía explicar, entendió que esa hambre insaciable era el combustible de la unción poderosa que llevaba dentro. Cuanto más buscaba a Dios, más poder fluía a través de ella para tocar vidas que necesitaban milagros. Si tú sientes un hambre por Dios, que otros consideran excesiva, y esa hambre nunca disminuye, independientemente de cuán profundas sean tus experiencias espirituales, puede ser evidencia de que llevas una unción poderosa, que necesita ser constantemente alimentada por la presencia divina. Ahora te revelaré por qué estas 5 señales confirman que eres peligroso para el reino de las tinieblas, y cómo puedes desarrollar esa unción a su máximo potencial. Lo que necesitas entender es que estas 5 señales no son coincidencias, ni casualidades espirituales. Son marcas deliberadas que el Espíritu Santo coloca sobre personas que Él está preparando para misiones específicas que exigen un poder sobrenatural diferenciado. Y cuando Satanás reconoce estas marcas, moviliza todo su arsenal, disponible para neutralizarte. Antes de que comprendas completamente lo que llevas dentro. Por eso, las personas con unción poderosa
siempre enfrentan 3 tipos específicos de guerra espiritual que otros cristianos rara vez experimentan. Guerra tipo 1. Aislamiento forzado e incomprensión sistemática. El enemigo sabe que la unción poderosa necesita de relaciones sanas para desarrollarse plenamente. Por eso, una de sus primeras estrategias es crear aislamiento a través de la incomprensión. Personas cercanas comienzan a verte como exagerado, fanático, desequilibrado. Incluso líderes espirituales pueden no comprender la intensidad de tu hambre por Dios. Tratan de equilibrarte. Te aconsejan tener más moderación. Sugieren que estás siendo espiritualmente orgulloso. No porque sean malvados, sino porque no reconocen las señales de una unción especial. Marcos, hoy evangelista itinerante, pasó años siendo incomprendido en su propia iglesia. Su hambre por la oración era vista como un exceso. Su sensibilidad al Espíritu Santo era interpretada como inestabilidad emocional. Su capacidad de discernir presencias espirituales asustaba a personas que preferían una fe más racional. El pastor de entonces llegó a sugerir que buscara ayuda psicológica, porque sus experiencias espirituales eran demasiado intensas para ser normales. Marcos pasó por un periodo de duda sobre su propia salud mental, hasta que entendió que no estaba loco. Estaba ungido de una forma que pocos podían reconocer. Cuando salió de esa iglesia y encontró un mentor que entendía la unción profética, todo cambió. Su sensibilidad espiritual fue reconocida como un don. Su hambre por Dios fue alimentada. Y su unción comenzó a manifestarse con un poder que impactaba multitudes. Si estás enfrentando incomprensión sistemática, especialmente de personas que deberían comprenderte espiritualmente, puede ser porque tu unción está amenazando estructuras religiosas que prefieren un cristianismo predecible y controlable. Guerra tipo 2. Ataques contra tu identidad y llamado. Satanás sabe que las personas con unción poderosa pueden revolucionar territorios enteros cuando comprenden quiénes son y para qué fueron llamadas. Por eso invierte pesadamente en crear confusión sobre la identidad y el propósito. Estos ataques vienen a través de voces que susurran: no eres especial. Te estás engañando. Otros son más capacitados. No tienes la preparación suficiente. Tus experiencias son imaginación. El objetivo es hacerte dudar de las señales que el propio Espíritu Santo está confirmando en tu vida. Marina, hoy pastora de una iglesia en avivamiento en Fortaleza, luchó durante años contra voces que intentaban convencerla de que sus experiencias espirituales eran fantasía. Recibía revelaciones específicas que se confirmaban. Veía visiones que se cumplían. Pero siempre dudaba si eran realmente de Dios. El enemigo usaba incluso su humildad contra ella. Susurraba que las personas verdaderamente ungidas no cuestionarían tanto, que Dios no usaría a alguien con tantas inseguridades, que debería dejar el ministerio para personas más preparadas, hasta que un día, durante una oración, recibió una visión clara donde Jesús le mostraba que las dudas no venían de la humildad, sino del enemigo intentando robar su identidad. En ese momento, decidió aceptar completamente las señales que Dios había colocado en su vida. A partir de esa aceptación, su unción explotó en manifestaciones que nunca antes había experimentado. Milagros extraordinarios, curaciones instantáneas, liberaciones poderosas. Todo porque dejó de luchar contra quien Dios la había creado para ser. Guerra. Tipo 3. Presión para la conformidad religiosa. Este es quizás el ataque más sutil, pero uno de los más eficaces. El enemigo intenta convencer a las personas con unción poderosa a que se conformen con patrones religiosos normales, que diluyen su poder espiritual.
Viene a través de presiones para ser más equilibrado, más intelectual, menos emocional. Sugerencias de que las manifestaciones sobrenaturales asustan a la gente, que es mejor tener una fe más racional, que Dios no necesita tanto drama para operar. El objetivo es hacerte suprimir exactamente los aspectos de tu personalidad espiritual, que son canales para que la unción poderosa fluya. Es neutralizar tu amenaza al reino de las tinieblas, haciéndote comportar como un cristiano común. Diego, profeta con ministerio internacional basado en Brasilia, casi pierde su unción intentando conformarse a las expectativas religiosas. Líderes bien intencionados lo aconsejaban para ser más teológico y menos místico. Sugerían que estudiara más y profetizara menos. Durante 2 años, intentó encajar en ese molde. Hizo cursos teológicos, leyó una biblioteca entera, intentó predicar mensajes más intelectuales, pero cuanto más se conformaba, más disminuía su unción. Las revelaciones se detuvieron, los milagros cesaron, la presencia de Dios se volvió distante, hasta que entendió que Dios no lo había llamado para ser teólogo, sino profeta, no para impresionar intelectos, sino para tocar corazones. Cuando volvió a su identidad original, la unción regresó con una intensidad aún mayor. Ahora te enseñaré cómo desarrollar tu unción poderosa al máximo potencial. Si te identificaste con las 5 señales, significa que llevas una marca especial que necesita ser desarrollada intencionalmente. La unción poderosa no sucede automáticamente. Requiere un cultivo específico a través de 3 disciplinas que Kathryn Kuhlman practicaba religiosamente. Disciplina número 1. Intimidad prolongada e intencional con el Espíritu Santo. Las personas con unción poderosa necesitan más tiempo de comunión que los cristianos comunes, no por legalismo, sino por necesidad espiritual. Es como atletas de élite que necesitan más entrenamiento que los aficionados para mantener un rendimiento máximo. Kathryn Kuhlman pasaba horas diarias en oración, no porque fuera más santa que otras, sino porque la unción poderosa que ella llevaba demandaba esa conexión constante con la fuente del poder. Establezca un mínimo de 2 horas diarias de comunión íntima con Dios. No tiempo de estudio bíblico ni preparación ministerial. Tiempo enfocado exclusivamente en estar en su presencia, escuchar su voz y permitir que Él moldee su carácter. Primera hora, adoración y entrega total. Use este tiempo para exaltar quién es Dios, entregar completamente su voluntad y permitir que el Espíritu Santo limpie todo lo que pueda contaminar la unción. Segunda hora, escucha y recepción. Silencie su mente y permita que Dios le hable. Direcciones específicas, revelaciones, correcciones, o simplemente disfrute de su presencia sin agenda propia. Disciplina número 2. Ayuno regular para una sensibilidad espiritual aumentada. La unción poderosa opera mejor cuando hay menos interferencia de la carne. El ayuno no es para impresionar a Dios, sino para crear condiciones donde su espíritu pueda captar frecuencias celestiales con más claridad. Kathryn Kuhlman ayunaba regularmente, no como penitencia, sino como afinación espiritual. Ella sabía que mientras menos dependiera de lo físico, más sensible se volvería a lo sobrenatural. Implemente ayunos semanales de al menos 24 horas. Durante esos periodos, dedique tiempo extra a la oración y esté especialmente atento a revelaciones o direcciones que Dios quiera darle. Ayunos prolongados mensuales de 3 días también son cruciales para romper resistencias espirituales que pueden estar limitando el flujo de la unción a través de usted. Disciplina número 3. Ejercicio práctico de la unción en situaciones reales.
La unción poderosa se desarrolla a través del uso, no solo del estudio. Usted necesita crear oportunidades intencionales para ejercitar los dones que Dios ha puesto en usted. Si usted discierne presencias espirituales, use ese don para interceder por ambientes. Si recibe revelaciones, practique ministrando palabras proféticas a las personas. Si siente unción de sanidad, imponga manos sobre enfermos regularmente. Comience pequeño, pero sea consistente. Ore por personas en el hospital. Profetice a conocidos. Ministre liberación a quien lo necesite. La unción crece con el ejercicio práctico. Carolina, enfermera con unción de sanidad, comenzó orando discretamente por pacientes durante su turno. Inicialmente, veía pequeñas mejoras. Conforme continuó ejercitando la unción, comenzó a presenciar curaciones que los médicos no podían explicar. Hoy, los médicos del equipo le piden que ore por casos difíciles, porque reconocen que algo sobrenatural sucede a través de sus oraciones. Su unción se desarrolló porque ella la ejercitó consistentemente en situaciones reales. Ahora voy a revelarle el secreto final que Kathryn Kuhlman descubrió sobre la unción poderosa. Lo que diferencia a las personas con unción poderosa de los cristianos comunes no es que sean más santas o más preparadas, es que aceptaron completamente el llamado a ser diferentes, incluso cuando esa diferencia causa incomprensión y aislamiento. La clave está en la palabra rendición total. No solo entrega de pecados o problemas, sino entrega del derecho a la normalidad. Aceptar que Dios lo llamó a una vida que nunca será común, predecible o comprensible para la mayoría. Kathryn Kuhlman decía: «Morí 1000 muertes antes de aceptar que Dios me quería diferente de lo que yo creía que debía ser». Esa muerte a las expectativas propias fue lo que liberó la unción que impactó generaciones. Si usted lleva los 5 signos, necesita tomar una decisión. ¿Va a intentar ser un cristiano normal, que no incomoda a nadie? ¿O va a aceptar completamente la unción poderosa que Dios ha puesto en usted? Esa decisión determinará si usted se convertirá en una persona religiosa más o en un arma poderosa contra el reino de las tinieblas. Si será olvidado por la historia o recordado como alguien a través de quien Dios hizo lo imposible suceder. El precio y la recompensa de la unción poderosa. Sea honesto, la unción poderosa cuesta caro. Usted será incomprendido, criticado, a veces rechazado incluso por personas que ama. Su vida nunca será simple ni predecible. Usted cargará responsabilidades espirituales que pesan sobre su alma. Pero la recompensa es proporcional al precio. Usted verá milagros que otros solo sueñan. Tocará vidas de formas que resonarán en la eternidad. Será instrumento de Dios para romper cadenas que han aprisionado familias por generaciones. Más importante, usted cumplirá el propósito específico para el cual fue creado. No morirá con el arrepentimiento de no haber sido quien podría haber sido. Su decisión determina su destino. Ahora usted sabe. Si experimentó los 5 signos, lleva una marca que pocos poseen. La cuestión ya no es si usted tiene unción poderosa. La cuestión es qué hará con esta revelación. Usted puede intentar suprimir las señales y vivir como un cristiano común. Puede ignorar los ataques desproporcionados y fingir que son coincidencias. Puede disminuir su hambre por Dios para encajar mejor socialmente. O puede aceptar completamente quién Dios lo creó para ser. Puede desarrollar intencionalmente la unción a través de las disciplinas necesarias. Puede convertirse en la amenaza al reino de las tinieblas que su potencial le permite. La elección es suya. Pero sepa que esta revelación no llegó
hasta usted por casualidad. El Espíritu Santo lo está invitando a aceptar una identidad que le costará todo, pero que vale más que todo. ¿Está dispuesto a morir para la normalidad y nacer para lo extraordinario? ¿Acepta el desafío de desarrollar su unción poderosa al máximo potencial? ¿Reconoce que fue marcado para ser diferente desde antes de su nacimiento? Escriba «Acepto mi destino» en los comentarios como su declaración pública de que ya no luchará contra quien Dios lo creó para ser. Comparta este video con 3 personas que usted sospecha que también llevan unción poderosa. La próxima semana revelaré los 7 pasos específicos que Kathryn Kuhlman siguió para desarrollar su unción, desde el principio hasta convertirse en uno de los ministerios más poderosos de la historia moderna. Vamos a orar juntos para que usted acepte completamente su identidad. Espíritu Santo, reconozco que me marcaste con una unción que es poderosa contra el reino de las tinieblas. Dejo de luchar contra quien tú me creaste para ser. Acepto la responsabilidad y el privilegio de llevar un poder que puede transformar generaciones. Desarrolla en mí todo lo que es necesario para cumplir el propósito específico para el cual me elegiste, en el nombre de Jesús, que me ungió antes de la fundación del mundo. Amén. Si algo se movió dentro de usted durante esta oración, es confirmación de que el Espíritu Santo está sellando su aceptación de la unción poderosa que siempre ha estado dormida en su vida.